Queremos saludar a nombre del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador la presencia de cada uno de ustedes, de los medios de comunicación, para desde el Frente Unitario expresar nuestros pronunciamientos frente a lo que hoy acontece en nuestro país. Desde el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, frente al llamado al diálogo que ha hecho el señor presidente Lenín Moreno, los trabajadores ratificamos la predisposición de asistir a dicho diálogo para tratar sobre la situación económica, sobre la situación política y social que vivimos los trabajadores y los pueblos. Muestra de esa ratificación que hace el Frente Unitario de Trabajadores de tener la predisposición a este diálogo, el 8 de junio entregamos el documento a la Presidencia de la República. Decimos al licenciado Moreno que la predisposición del diálogo parte por discutir la problemática laboral, la problemática del empleo, la problemática de la corrupción que existe en nuestro país. Queremos dejar sentado desde el Frente Unitario que esperamos que el llamado al diálogo no se convierta en una cortina de humo para aplicar leyes que vayan en contra del pueblo ecuatoriano encaminadas a resolver la crisis que vive nuestro país. Una muestra de avanzar en el diálogo tiene que haber la predisposición de derogar el 016, pero también pedimos desde los trabajadores al licenciado Moreno, sugerimos la salida, que le pida la salida del señor Richard Espinosa. Pero adicionalmente a eso, el Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador ratifica y solicita la destitución de Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES, por pretender desconocer un derecho de todos los jubilados, de los afiliados de nuestro país. Si el licenciado Moreno ha dicho que quiere hacer una cirugía a la corrupción, corrupción también es pretender desconocer una deuda de más de 2.900 millones que el Estado le debe al IES por el tema de salud. Y por eso ratificamos y exigimos la salida de Richard Espinosa, presidente del directorio del IES, y este pedido lo hacemos de acuerdo a lo que establece el artículo 101 de la Ley de Seguridad Social. Pero adicionalmente a eso, el Frente Unitario solicita el arraigo para quienes conformaron el equipo y firmaron los estados financieros, desconociendo una deuda que era legal, que era legítima, que el Estado le debía y que le debe al IES, porque conocemos que estas personas que firmaron estos estados financieros desconociendo un derecho, pretenden salir de nuestro país con el pretexto que se van a seguir una maestría fuera del Ecuador. Por eso pedimos el arraigo para estos funcionarios. En ese marco, solicitamos al señor presidente Moreno que ratifique el hecho y que sobre todo tenga la predisposición de pagar esta deuda que es de los jubilados, que es de todos
los afiliados de nuestro país. Adicionalmente, nosotros hemos planteado que el Frente Unitario no está de acuerdo con las pretensiones de los empresarios de hoy continuar con políticas laborales que atenten a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores con la propuesta de la flexibilidad laboral. En ese marco, le tomamos la palabra al señor ministro del Trabajo, donde ha dicho que él no está de acuerdo con esta propuesta. Pero también exigimos al señor ministro del Trabajo que él se ha pronunciado públicamente, que ya se ha reunido con todos los sectores para tratar estos temas. Le decimos a la ciudadanía, le decimos al pueblo ecuatoriano, que con la organización más grande del país que representa a los trabajadores, que es el Frente Unitario, no se ha reunido. Y por eso exigimos que proceda a convocar a una reunión de trabajo para discutir estos temas que nos asisten a los trabajadores y que le asisten al pueblo ecuatoriano. Este pedido lo hacemos porque igualmente el 7 de junio entregamos una solicitud al ministro de Trabajo para tratar estos temas, porque nos preocupa que si bien dice por un lado de que no está de acuerdo con la flexibilización laboral y con la precarización laboral, se está diciendo de que hay que revisar los métodos de contratación en nuestro país, y por eso ratificamos el hecho que queremos esa reunión de trabajo para discutir claramente cuáles son las pretensiones en el tema de la política laboral. Y para terminar, el Frente Unitario ratifica el respaldo incondicional a la Comisión Nacional Anticorrupción, que la conforman hombres y mujeres valientes que están en el camino correcto de seguir investigando los supuestos actos de corrupción. Nosotros planteamos esto porque no vemos una clara intención desde el gobierno, desde la Asamblea Legislativa, de combatir la corrupción. La corrupción, señores asambleístas, no se combate reconociendo a los corruptos. La corrupción no se combate, señores asambleístas, haciendo sabatinas en la asamblea como hicieron el día de ayer. La corrupción se combate investigando a fondo a todos los que han estado relacionados políticamente y administrativamente involucrados en los supuestos actos de corrupción, y por eso nosotros ratificamos el respaldo a la comisión, porque el frente creado desde el licenciado Moreno no crea confianza en el pueblo ecuatoriano, porque más del 70% son del actual gobierno y han tenido relación con el expresidente de la República del Ecuador. Nosotros le decimos a la ciudadanía que en los próximos días, en el mes de junio, habrá una acción a nivel nacional para combatir el tema de la corrupción, como se irán anunciando las diferentes acciones si es que no se toman las medidas necesarias en el tema de la destitución de Richard Espinosa. Muchas gracias. El gobierno del economista Rafael Correa atenta con todos los trabajadores, trabajadoras, jubilados, los que se acogieron ya a las jubilaciones, como son maestros, maestras dentro de todo el Ecuador, y eso es anticonstitucional. Por eso el FUT va a ser una demanda dentro de todo ese proceso. ¿Por qué es esto inconstitucional? Ningún acuerdo constitucional, ningún acuerdo como lo hizo la ministra encargada de ese momento, un acuerdo ministerial, no está ni siquiera por encima de un decreto, peor por encima del Código del Trabajo, peor por encima de una ley especial que tiene esta ley para acogerse a la jubilación patronal, para acogerse a la jubilación voluntaria, que era
para los trabajadores del sector público. Eso es una gran mala fe, para no decir otra palabra, de lo que usó el régimen revolucionario, entre comillas, del señor Correa. Por ello, nosotros, si el gobierno lanza una campaña nacional contra la corrupción, ahí tiene otro decreto anticonstitucional, un decreto que realmente viola los derechos del pueblo ecuatoriano, viola los derechos de muchos ecuatorianos que han trabajado años, y hemos trabajado años, tanto hombres y mujeres, y ahora les quiere quitar unos sueldos miserables que era como un anticipo que tenían que darle el gobierno dentro de todo este proceso. Este decreto, este acuerdo ministerial que fue firmado por la ministra encargada, tiene que ser derogado si no quiere que sea conocido internacionalmente como en el mundo se lo va conociendo dentro de este proceso. Y ahí, para ir asimismo dentro de este proceso, ustedes ven un consenso nacional, incluido los propios periodistas del Ecuador, honestos que hay en este país, han estado por la derogación del decreto 16. El decreto 16, hasta hemos discutido en la Asamblea Nacional el día lunes con empleadores, hasta ellos están de acuerdo que se derogue este decreto, de pedirle al presidente Lenín Moreno que derogue este decreto que ha hecho tanto mal a muchas ONGs, a muchas organizaciones, a muchas asociaciones, y para solo poner una de las pruebas, como ustedes conocen, fue hasta de quitar la vida jurídica a más de 400 organizaciones, y una de ellas es la UNE Nacional, y otra Pachamama que realmente se le ha ido quitando dentro de todos los procesos que se ha ido haciendo. La otra cuestión que nosotros sí queremos dejar con claridad, el informe de la Contraloría, lo único que hizo de bueno, que ojalá en el futuro salgan los 2000 y pico de informes que dice que ha dejado el excontralor que renunció, que eso ya lo conocíamos los ecuatorianos, ya sabíamos que iba a renunciar, ya sabíamos, por eso salió, y aquí en este país se deja salir y después anuncian que van a enjuiciar. Este informe, que lo conocen ustedes periodistas, que ustedes lo conocen, que hizo la Contraloría, aquí se dice cómo, de qué manera fue que destituyeron o borraron la deuda del gobierno que nos debe, porque así tenemos que hablar, no que debe a los jubilados, no que debe a los enfermos, nos debe porque nosotros somos los afiliados, nosotros somos los jubilados. Esta fue con fecha 23 de mayo, cuando ofició, y nosotros teníamos desde esa fecha este documento. Y yo tengo que agradecer a muchos medios de comunicación que nos ayudaron a difundir este documento. Y tengo que también, a ser franco, sincero, tengo que analizar y agradecer a muchos analistas de este país. Tengo que agradecer a Carmen Corral. Ayudó muchísimo a difundir este documento, porque lo difundimos este documento donde ustedes han de haber llegado ya con fecha 22 de mayo. En este documento ustedes ven ya no es solo los 2.516 millones que decíamos antes, ya sube aquí en este documento, ya sube a los 2.528 y va subiendo, y con los intereses vamos a llegar a los 2.900 que lo reconocen. Y ahora, el dueño que se cree del IES, el señor Richard Espinosa, en el Canal 4, para dar pruebas, para que no nos digan que no damos pruebas, ahora dice que no, que él sí reconoce, que él ha reconocido. Ustedes, periodistas, saben que él con el presidente de la República de ese entonces, el expresidente, salieron a decir que no nos debían, que no nos debían, que no tenemos reglamento, que no ha habido reglamento. La Constitución, la ley, dentro de todos esos derechos, una deuda no era borrada dentro de ese nivel. Y aquí tenemos que reconocer
Y por eso decía José, aquí se tiene que demandar, se tiene que enjuiciar a mucha gente que firma este documento. Y Richard Espinosa, para que ustedes sepan, no firma nada. Lo hace, pero él es el que declaró, él es el representante del Ejecutivo, él es el que le dijo al país que no nos deben. Y él ahora niega, dice que no, que ahora sí va a cumplir lo que dice la Contraloría. Que ahora sí, porque ellos son los que tienen. Pero ahora dijo varias frases que se le fue. Él dice, esa deuda que dicen todavía no tiene sustento. Eso dijo hoy día. Y nosotros decimos, la deuda es nuestra. El gobierno nos debe a los ecuatorianos. Porque aquí, señores periodistas, esa deuda es de ustedes, es mía y de todos los ecuatorianos. Por eso estamos pidiendo, ecuatorianos y ecuatorianas, que todos, y a ustedes que lo hacen como medios de comunicación, nos ayuden a difundir y a defender esto que es la deuda que realmente estamos peleando dentro de este derecho. Y el otro es el 813, el 0813, que es la compra de renuncias voluntarias. O sea, ahí nos tienen todavía decretos que el gobierno anterior dejó haciendo esos decretos. Y eso es lo que a ciertos trabajadores los tienen dominados, nerviosos, y nos los hacen y quieren que nos salgan a las calles. Pero ustedes vieron ayer cómo se hizo, cómo se copió la sabatina. Hasta se dijo que ya va a regresar la derecha, que ya vamos a regresar, que ya los conservadores, que ya va a haber los golpes blandos. No, esto que estamos haciendo ahora es defendiendo el derecho a la libertad sindical, defendiendo el derecho de la libertad de organización, defendiendo el derecho y la estabilidad y defendiendo la soberanía del Ecuador. No estamos defendiendo otros derechos. Aquí nosotros sí queremos dejar señalado el FUT, de lo que no le gusta mucho de la gente que habla de la revolución ciudadana. No quieren que nosotros digamos que queremos renegociación de la deuda, que queremos aquí que se combata la corrupción. Si no hay combate de la corrupción, realmente aquí este país no saldrá adelante. Y nosotros estaremos dispuestos a cualquier diálogo, pero si el diálogo es sincero, franco, directo, pero para, primero, derogar todo lo que es la criminalización, lo que realmente queremos, el libre ingreso a las universidades y también el reconocimiento a todas las organizaciones que dejaron, quitando la vida jurídica de la vida y la libertad de lo que es el derecho a la libertad de organización. Muchas gracias. Y a nombre de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales, como su presidente, integrante del Frente Unitario y de la Internacional de Servicios Públicos, la ISP, que estamos aquí en Ecuador, con las organizaciones en representación del sector público, acudimos a la 106 conferencia de la OIT, nuevamente al llamado de la Organización Internacional del Trabajo al gobierno, al banquillo de los acusados, por no cumplimiento a los convenios internacionales que el mismo gobierno ratificó y no ha cumplido, como es el caso del convenio 86 y 98, sobre la libertad sindical, libertad de asociación, el derecho a la huelga. Y creo que nuevamente, con doble pie de página que fue llamado este año, donde que estuvimos presentes como Federación de Trabajadores Municipales integrantes del Frente Unitario, de la ISP, conjuntamente con la UNE, pudimos expresar a 157 países, toda vez que la OIT es el único organismo internacional tripartito, donde que estuvo el gobierno ecuatoriano ahí, en representación con el asesor del ministro de Trabajo, también representantes de una organización que dicen llamar CUT, que es amigo del gobierno, y los verdaderos dirigentes y representantes de los trabajadores ecuatorianos que estuvimos ahí, donde que le dijimos nuevamente al gobierno que no ha cumplido lo que el gobierno ha ratificado
en lo que es el derecho a la organización, a la libertad sindical, al derecho a huelga, a la contratación colectiva. Y como conclusiones, compañeros y señores medios de comunicación y al pueblo ecuatoriano, la OIT manifiesta en las conclusiones que tiene que reponerse la personería jurídica de la UNE. Una de las conclusiones importantes es de que ya el gobierno debería ya nuevamente darle la personería jurídica que le quitó. Inconstitucional, por decreto, por capricho, porque pensamos diferente, como ha hecho con otras organizaciones. Pero ya la Organización Internacional del Trabajo lo dijo, que tiene que nuevamente entregarse la personería jurídica de la UNE. Como el caso también, tener derecho a la organización, a la libre sindicalización, a la contratación colectiva, al derecho de podernos organizar, que ahora hablan un gobierno socialista, lo que ha hecho es todos los derechos de los trabajadores, que lo hemos conseguido a base de luchas, en las calles, porque ningún gobierno nos ha dado nada. Y nosotros como sector público ecuatoriano, con las organizaciones del sector privado, hemos conseguido todo a base de lucha, desde que estamos en la organización sindical. Y que no estamos ahora, estamos ya años, ya vamos 4 décadas que estamos en el movimiento sindical. Y esto lo hemos seguido denunciando. Para el gobierno, la imagen internacional, supuestamente que es un gobierno progresista. Hemos dicho a todos los países y a todas las centrales sindicales del mundo que no es así, que ningún gobierno ha hecho y ha violado los derechos laborales, sindicales y la Constitución, como lo ha hecho este gobierno mal llamado progresista de Alianza País. Aspiramos nosotros, como lo dijimos en la conferencia, en la intervención que realicé, no rehuimos al diálogo invitado por el presidente Lenín Moreno. Le decimos que aceptamos el diálogo, donde que entregaremos las propuestas y prácticamente entregaremos todo lo que hemos manejado durante más de 4 años en las movilizaciones. Nuestras propuestas que le entregaremos al presidente, lo que nos ha mantenido unidos a todos nosotros. Eso que sea discutido, analizado y que nos den respuestas, que no sea un diálogo de sordos, de mudos y de ciegos como se ha venido dando en los últimos años. Que no exista la represión por pensar diferente. Queremos libertad para los ecuatorianos. Queremos tener la posibilidad de organizarnos. Queremos la posibilidad de llevar un pan a nuestra casa. Que no regrese lo que está nuevamente en la tercerización, lo que dice el señor miembro del ministerio, que nuevamente vamos a hacer esto. Bueno, ¿qué cambiamos? ¿Qué mejoramos que del gobierno de los trabajadores? Cuando este gobierno es el que más ha reprimido a los trabajadores, cuando este gobierno es el que más daño ha hecho al pueblo ecuatoriano. Y por eso seguiremos nosotros en esta lucha, y aquí el Frente Unitario anunciará a su momento oportuno la movilización que haremos en reclamar y recuperar los derechos que hemos perdido en esta década de 10 años. Muchas gracias.